Guillermo Pérez Mendoza, profesor del curso de álgebra de la Academia Manuel Arévalo, y en esta oportunidad vamos a dar la solución a los problemas tomados el día domingo por la Universidad Nacional del Callao. Bien, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, que nos dice lo siguiente. Nos dan esta expresión, en la cual he denominado expresión y nos están pidiendo que al reducir esta expresión encontremos el exponente final de la base x en este caso, ¿no? Tema correspondiente a leyes de exponentes, y para ser específico con la parte de radicación. Empecemos entonces. A ver, nos fijamos nosotros que en la expresión y, que está dado por una división o por una fracción, tenemos lo siguiente. Mira, la primera parte que nos presenta la pregunta es justamente la propiedad de radicales mixtos, que se ve en la parte teórica de radicación. Nos damos cuenta, mira, la base es x y x. Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar la propiedad que dice lo siguiente. Si yo tengo los radicales mixtos y hablamos de la misma base, entonces esto se va a poder reducir a un solo radical con la base x. Entonces, el índice principal, ¿quién será? El índice principal será justamente la multiplicación de todos los índices mostrados. Recordar que en este índice se sobreentiende que acá es 2, acá también es 2 y acá será 3. Entonces, índice principal será la multiplicación de todos los índices, es decir, 2 por 2 y por 3. En ese sentido, nos queda justamente 12, ¿verdad? 2 por 2, 4, por 3, 12. Y como exponente final para este radical será justamente la multiplicación de exponente con índice. Por, acá como no tengo exponente, se sobreentiende que hay un 1, por el índice y le sumamos justamente el 1 que está acá. Ok, propiedad, por más. Entonces, decimos 3 por 2, 6, le sumo 1, 7, por 3 es 21 y más 1 será 22. Ya está. A esto le vamos a multiplicar el x al cuadrado y nos fijamos que en el denominador se nos presenta lo mismo, radicales mixtos o radicales múltiples. Ponemos entonces radical x, índice principal, multiplicación de todos los índices, 4 por 3, nuevamente 12, y el exponente será el resultado de multiplicar y sumar justamente lo de acá. 3 por 3, 9, más 1, en este caso será 10. El problema nos dice que al final hay que llevarlo justamente a la 15. En conclusión, tenemos la expresión y nos fijamos acá. Si las bases son iguales en división, los exponentes, ¿qué se hacen? Los exponentes se van a restar. Restamos fracciones homogéneas. 22 doceavos menos 10 doceavos será justamente 12 doceavos. Y 12 doceavos viene a ser 1. Le voy a multiplicar x al cuadrado y todo esto lo voy a llevar a la 15. Finalmente, nos fijamos, las bases son iguales, los exponentes, ¿qué se van a hacer? Se van a sumar. En consecuencia, tengo x a la 3 y todo a la 15. Potencia de potencia, propiedad, por lo tanto, esta expresión es x elevado a los exponentes, que en este caso se multiplican. 3 por 15 será 45. Nos están pidiendo el exponente final. En este problema, el exponente final de x entonces será 45. En el problema 9 nos presentan un polinomio, ¿está bien? Polinomio, de las cuales nos dicen que el término independiente de aquel polinomio es menos 36. Calcular el grado del polinomio. Perfecto. En este problema entonces hay que recordar que el término independiente siempre para todo polinomio que no es fácil darse cuenta, en este caso calcular el independiente o la suma de coeficientes, hay que acordarnos que el término independiente lo podemos calcular siempre y cuando el polinomio lo evaluemos, justamente lo evaluemos a 0. Es decir, si el polinomio es p de x, entonces el x debe asumir justamente el valor de 0. Entonces hay que reemplazar. Vamos a reemplazar p en 0. P en 0, ¿cuánto será? Quiere decir, donde yo vea x le voy a dar 0. Será 5 por 0, 0 menos 1. ¿A la cuánto? Al exponente
2n menos 1. Por 2 por x, pero x estoy dando 0. 2 por 0 es 0. Me queda 5 elevado a la n. Ok, sigamos. Más 3 por 0 es 0. Me queda solamente 1 por x más 5. A x estoy que le doy 0. 0 más 5 es 5. Y justamente todo está elevado a la n. Por acá todo está elevado a la n. ¿Seguido de qué? X al cuadrado. X al cuadrado. Como x es 0, únicamente me queda n. Ahora, 0 menos 2, menos 2. Ok. Por tanto, el problema nos dice P en 0 o término independiente es menos 36. Entonces este P en 0 tiene que ser menos 36. Fíjate por acá. Un número negativo elevado como exponente impar. Se asume que es impar. Menos 1 a un impar me tiene que dar negativo. Menos por 5 a la n. Más 1 por 5, 5 elevado a la n. Más n por menos 2, menos 2n. Perfecto. Nos damos cuenta a simple vista, menos 5n más 5n se elimina. Me está quedando que menos 36 es igual a menos 2n. Por lo tanto, el valor de n será 18. Ya tengo que el valor de n es 18. El problema nos está pidiendo calcular el grado del polinomio. Grado se asume que es el grado absoluto. Y el grado absoluto de un polinomio lo calculamos como la suma de todos los grados de cada término y tomado por el mayor. En este caso, este polinomio se divide en 3 términos. Primero, segundo y tercero. Bien, entonces, vamos a tratar de justamente encontrar este grado. Nos fijamos acá. El polinomio va a estar expresado acá 5x menos 1 elevado a la ¿cuánto será? Acá será, como n es 10, bueno, acá será x. Me queda un aproximado. El x se tendrá que elevar a la 2n menos 1. Y esto a su vez habrá que multiplicar, llegará el momento en que se multiplicará con el x elevado a la n. Ya está. Ahí, haciendo esa multiplicación, va a llegar un momento que yo obtenga este resultado. Y en este resultado voy a obtener justamente el mayor exponente, es decir, el mayor grado, para ese término, más. Si tenemos acá, va a llegar un momento que se multiplique 3x con x. 3x por x, 3x al cuadrado. Pero aproximadamente habrá ese término y luego tenemos que elevarlo a la n más. Al momento de multiplicar estos dos términos, el de mayor grado ¿qué es? Es justamente cuando multipliquemos estos dos términos, x al cuadrado por x, o sea x al cubo. Y justamente acá le vamos a ir varios términos más. Tenemos acá los términos de las cuales son los únicos que nos van a dar el grado del polinomio. Entonces, haciendo esta multiplicación, 2n más n menos 1. ¿Cuánto es esto? Será la suma 3n menos 1. Más, por acá ¿qué voy a obtener? Por acá voy a obtener 3 a la n y el x justamente estará a la 2n. Seguidamente, en el tercer término obtendremos lo que es justamente acá el x a la 3 nada más. Para ese caso, entonces, ¿quién tendrá o quién será el que tendrá el grado del polinomio? El grado del polinomio implica el mayor, será 3n menos 1, será 2n o será solamente 3. Como es grado de p de x, el grado lo tendrá 3n menos 1. Entonces 3n menos 1 tiene que ser igual justamente al grado del polinomio, que para este caso será justamente 1. Ok. Como n es 18, 3 por 18 es 54, si le restamos 1, nuestra respuesta nos va a dar 53. Y justamente este es el grado del polinomio. Pregunta número 10. Nos dan dos divisiones de las cuales la primera división me dice, al dividir justamente estos dos polinomios, obtenemos un residuo de a de x más b. Nos están pidiendo calcular a nosotros el resto
de dividir justamente este polinomio de grado 4 entre el polinomio lineal x más 2. Bien, para encontrar la respuesta tendríamos que encontrar primero el valor de a y el valor de b. Entonces, nosotros para esto vamos a emplear el método de Horner, la parte de división algebraica. Para esto entonces, vamos a poner la división, pero hay que tratar de ordenarla, que es el primer paso, ¿no? X a la 4, el dividendo, en el caso del dividendo, que debe de seguir el término cúbico. En consecuencia, debe ser 3x a la 3. Ahora sigue el cuadrático, que será 5x al cuadrado, más 2x menos 100. Perfecto. Vamos a ver si el divisor está ordenado. Efectivamente, sí está ordenado. Y ahora sí vamos a proceder a hacer la división por el método de Horner. Entonces, hacemos el esquema de Horner. Ponemos por acá los coeficientes de nuestro dividendo. Será el 1, será el 3, será el 5, será el 2 y será el menos 7. El divisor lo vamos a expresar de manera vertical. Coeficiente principal irá en esta esquina, 1. Le sigue el coeficiente del término lineal. Como es 2, por Horner debe pasar con signo contrario, menos 2. Si acá es 5, debe pasar con signo menos 5. Perfecto. Entonces, vamos a recordar por Horner, si yo quiero encontrar el residuo y el cociente, me identifico grado del divisor, grado 2, cuento 2 espacios, derecha, izquierda, y justamente acá trazaré la línea. De la línea a la derecha obtendré mi resto o residuo, y de la línea a la izquierda obtendré justamente mi cociente, pero en este caso solamente hablamos de coeficientes, nada más. Ok, nos dice resto va de x más b. Entonces tiene que ser el a por acá y justamente el b por acá. Procedemos a dividir 1 entre 1, 1. 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 5 a la derecha, menos 5. Nos encargamos de sumar por acá. Una simple suma o resta. 3 menos 2 es 1. 1 entre 1. Tenemos que 1 entre 1 nos da 1. Ahora el 1 multiplicará el menos 2. 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 5 será menos 5. Como no se puede seguir multiplicando, seguimos operando. 5 con menos 5, 0. Menos 2, menos 2. Dividimos ahora. Menos 2 entre 1. Menos 2 entre 1 es menos 2. Menos 2 por menos 2. Profe, menos por menos es más. 2 por 2 es 4. Menos por menos es más. 2 por 5 será 10. Ok. Entonces, una vez pasada esa línea, nos encargamos de sumar. Vamos a sumar. 2 más 4. 2 más 4, 6. Menos 5, 1. Entonces, decimos el valor de A es 1. Además, 10 menos 7 es el valor de B. Entonces, B vale 3. Ok, tenemos la primera parte del problema resuelto. Bien, pasemos a la segunda parte. Nos dice calcular el residuo de dividir ahora el polinomio a de x cuadrado. Quiere decir x a la 4, porque A vale 1. Menos 3 veces x al cubo más b, pero en este caso b vale 3. 3x al cuadrado. Le vamos a sumar 5x menos 6. Ok, entre x más 2. Al ejecutar esa división tenemos que calcular nosotros el resto o residuo. Podemos emplear teorema de resto o en todo caso el método de Ruffini. Vamos a emplear el método de Ruffini. A ver, empezamos acá. Coeficientes del dividendo. 1, menos 3, 3, 5 y menos 6. Hacemos el esquema de Ruffini. Por el lado de la izquierda tenemos que igualar el divisor, lo tenemos que igualar a 0. X entonces vale menos 2. Como es Ruffini, divisor lineal, un espacio para nuestro residuo. Empezamos. Bajamos el 1. 1 por menos 2, menos 2. Menos 3 con menos 2. Signos iguales se suman, se pone el mismo signo. Menos por menos es más. 5 por 2, 10. 3 más 10 es 13. 13 con menos 2. Menos
26. Menos 26 más 5, menos 21. Menos por menos más, 21 por 2, 42. 42 menos 6, 36. En conclusión, nuestro residuo para este problema será 36. Pregunta 11. Nos preguntaron una pregunta con respecto a lo que es cocientes notables. Nos dice que al resolver justamente este cociente notable, el segundo término del desarrollo del cociente notable es menos x a la 16 por y a la 8. Nos están pidiendo calcular justamente la cantidad de términos que presenta este cociente notable. Bien, hay una propiedad que nos dice lo siguiente. Sea el cociente notable, supongamos, más o menos, en este caso más o menos, las cuales nos dice, si nosotros queremos calcular el término del lugar K, este será, vamos a poner X, y por acá ponemos el Y, ¿no? El X va a salir elevado a la cantidad de términos, que para este caso es N, cantidad de términos, y le vamos a restar el término del lugar que nos pide, menos K, y el Y también sale elevado al lugar que nos piden, pero le vamos a restar 1. ¿Está bien? Ok. Y me he olvidado. Acá va a haber un signo. Acá va a haber un signo. Y este signo va a depender del divisor. A ver, cuando el divisor es, supongamos, x menos y, cuando el divisor es x menos y, siempre acá será positivo. Siempre será positivo. Cuando yo tenga divisor x más y, el signo lo va a determinar justamente el lugar que te están pidiendo. Si el lugar es par, entonces el signo será negativo. Y si el lugar es impar, el signo será positivo. Bien, para el problema entonces, el término del lugar 2, ¿quién es? Vamos a poner el x y el y. A ver, el término del lugar 2 entonces debe ser el x y el y. El x sale elevado con el exponente del divisor, o sea 3n menos 1, y el y también con el 3n menos 1. Lo que va a variar justamente va a ser los exponentes finales. Para este término, recuerda, el de acá sale n, pero menos el lugar que te están pidiendo, o sea el término 2, cantidad de términos menos 2, y el de acá, el y, sale 1 menos que el lugar pedido. Si el lugar es 2, 1 menos será 1. Entonces, nosotros tenemos acá que esto te dice igualarlo a x, dice que esto es igual a x menos x, a la 16 por y elevado a la 8. Hacemos la comparación con y, 3n menos 1 a la 1 me tiene que dar 8, ¿verdad? En consecuencia, entonces, decimos 3n menos 1 me tiene que dar 8. 3 a la n es igual a 9, entonces, para el problema n justamente es 2. N justamente es 2. Bien, vamos a hacer acá una pequeña observación. Como en el problema aparece n, a la cantidad de términos le vamos a llamar n mayúscula. ¿Está bien? Para que no se confunda. N mayúscula. Ahora, si yo quiero igualar x, fíjate acá. X elevado 3 a la n menos 1. 3 a la n menos 1 lo vas a multiplicar con la cantidad de términos menos 2. Y este es mi exponente final. Pero por dato del problema me dice que justamente ese exponente es 16. O sea, tiene que ser 16. Ya está. Recordad, n nos salió 2, entonces 3 a la 2 es 9, menos 1, 8. Si ese 8 pasa a dividir, por acá me queda 2. Es decir, cantidad de términos menos 2 me tiene que dar 2. Por lo tanto, n es igual a 4. ¿Y quién era n? N era la cantidad de términos justamente para la pregunta 11. Sigamos con el problema número 12. El problema 12 nos dice, sea la unidad imaginaria, determinar el número de valores no negativos para A,
De manera que se cumple esta condición. A más I a la 4 me tiene que dar n, donde acá n pertenece a los números reales. Es decir, el resultado de esta potencia no tiene que ser imaginario, tiene que ser un real. Bien, entonces te dice números no negativos, quiere decir entonces los números comprendidos a partir del 0 en adelante. Bueno, entonces hay que ver con cuántas posibilidades tiene justamente A para que nos dé esto de acá un número real. Ok, entonces vamos a empezar. Para este ejercicio recordar que I al cuadrado es igual a menos 1. De la misma forma, I a la 4 es justamente igual a 1, en unidad imaginaria. Ok. Vamos a empezar con lo que nos están dando a partir del dato. A más I a la 4. Ese A más I a la 4 lo voy a elevar al cuadrado y esto a su vez al cuadrado, ¿no? Y acá me tiene que dar un n. Resolviendo esa potencia por el binomio al cuadrado, recordar es A al cuadrado más 2 veces A por I más el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado, I al cuadrado es menos 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Me tiene que dar n como número real. ¿Ok? Vamos a agrupar convenientemente el complejo, parte real con parte real y la parte imaginaria como dos ahí. Parte real y parte imaginaria. Hay que elevarlo justamente al cuadrado, que era la 4. Vamos a considerar el cuadrado menos 1 como si fuese un solo término para verlo como un binomio. Será primero el cuadrado más 2 veces el primero. ¿Por qué? Por el segundo, que es 2 veces A por I, más el segundo al cuadrado. Este al cuadrado es 4 al cuadrado. Y al cuadrado menos 1 será entonces menos 4 al cuadrado. Ok. Y esto me tiene que dar justamente n, número real. Agrupando convenientemente, esto me va a quedar al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 4 veces al cuadrado más parte imaginaria, 2 por 2 es 4, 4a, y acá me va a quedar al cuadrado menos 1 por la unidad imaginaria. Esto tiene que resultar justamente n. Recordar, n es un número real. Oye, pero fíjate si esto es una igualdad, ¿no es cierto? Toda esta expresión de acá, al cuadrado menos 1 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, esto es un número real. Y lo que está acá, ¿qué es? Este es un número imaginario. Como el dato del problema me dice n tiene que ser real, entonces la parte imaginaria, ¿cuánto tiene que ser? La parte imaginaria, en este caso, tiene que ser justamente 0. No tiene que existir parte imaginaria. Entonces, sacamos cuarta. Y esto lo voy a escribir así, A por A menos 1 y por A más 1, aplicando diferencias de cuadrados. Producto de tres números que nos den 0, tres posibilidades. El de acá sea 0, 0 y el de acá también sea 0. Es decir, por acá tengo primer valor de A 0, el segundo 1 y el tercero menos 1. Te dice dar valores para A, pero que sean no negativos. En este caso, el de acá no cumple, pues, por lo tanto, el A tendrá dos valores, 0 y 1. Para ese sentido, entonces, tenemos dos valores, la respuesta será 2 clave B. Bien, sigamos con el problema número 3. Para el problema 13, nos dan una ecuación polinomial de grado 4, nos dicen x a la 4 menos 7x menos 2 igual a 0. De dato nos dan dos de las raíces de esta ecuación. Recordar, como es justamente de grado 4, tendrá 4 raíces, x1, x2, x3 y x4. El dato que nos dicen que dos raíces suman menos 1, yo le he puesto, estoy asumiendo que x1 más x2 es menos 1. Calcular la suma de inversas de las otras dos. Las restantes son x3 y x4. Suma de inversas será 1 entre x3 más 1 entre x4. Ok, entonces, si yo quiero resolver esa ecuación, si yo deseo resolver esa ecuación, entonces tenemos dos maneras de resolverla, ¿no? Aplicando Cardano, suma de raíces y producto de raíces, pero vamos a realizarlo por factorización. ¿De qué manera?
Lo que se nos ocurre, lo que se nos debe ocurrir primero es intentarlo por divisores dinómicos. ¿Está bien? Buscar raíces para esta ecuación de manera que sea 0 y así empezar a factorizar por Ruffini. Pero como es de grado 4, voy a realizarlo, lo voy a factorizar, pero por el método de aspa especial. Por ejemplo, lo voy a poner así. A ver, ya está. Entonces, ¿cómo se va a realizar esta factorización? Hay que descomponer el x a la 4. X al cuadrado, x a la 4. Al 12 le voy a poner 4 por 3. 4 por 3 es 12, quiero menos 12. Voy a ponerle acá el menos 3 acá. Menos 3 justamente a la izquierda. Bien, hacemos el aspa entonces. Haciendo el aspa entonces hacemos un pequeño balance. Hasta el momento tenemos, vamos a poner el aspa doble especial. Se tiene, si hacemos la operación en aspa, tenemos 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado, x al cuadrado. Esto es lo que se tiene. Pero ¿cuánto es lo que se debe de tener? Hay que fijarnos que se debe de tener 0x cuadrado. Si tengo x cuadrado, para llegar a 0x cuadrado, se debe tener menos x al cuadrado. Ahora, este menos x al cuadrado tenemos que expresarlo como el producto de dos términos de manera que encajen acá. Entonces, menos x al cuadrado lo voy a poner así. Lo voy a poner x y menos x. Ya está. Ahora, una vez haciendo esa distribución, tenemos que emplear acá producto en aspa y nos debe dar el término de acá. Comprobemos. Menos x al cubo más x al cubo, 0x al cubo. Por otro lado, la parte de la derecha debe de cumplir también lo siguiente. Menos 3x con menos 4x menos 7x. Nos cumple. Entonces, podríamos decir que esta ecuación ya está factorizada. Esa ecuación entonces la voy a escribir ahora. X al cuadrado más x más 4. Y justamente el otro factor será x al cuadrado menos x menos 3. Tiene que ser igual a 0. Ok. Si pretendemos hacer el aspa simple, casi imposible. No hay posibilidad. Entonces hay que analizar. Nos dan el dato nos dice que hay dos raíces que suman menos 1. Nosotros vemos que esta ecuación ha sido expresada como la multiplicación justamente de dos ecuaciones. Dos ecuaciones cuadráticas, por cierto. Si nos fijamos nosotros acá, obviamente acá hay dos raíces. Vamos a suponer que esas raíces, si aplicamos teorema de Cardano, la suma de estas raíces, ¿cuánto es? Voy a poner x, suma de raíces porque no sé qué raíces son. Recordar Cardano, segundo término lineal, coeficiente del término lineal entre el principal, pero con negativo. Menos 1. Ah, fíjate, nos da menos 1. Las que suman menos 1, ¿quiénes son? x1 y x2. En consecuencia, entonces, las otras dos raíces, ¿quiénes deben de ser? x3 y x4. Nuevamente, aplicamos Cardano acá, que se cumple. Segundo término con negativo, menos 1 por menos 1. Entre el principal, o sea, la suma de raíces es 1. Si yo quiero emplear o quiero calcular multiplicación de raíces por el teorema, recordar es el independiente o el último término entre el coeficiente principal menos 3. Ya está. En el problema nos están pidiendo calcular suma de inversas. Si es suma de inversas le empleamos el aspa, nos va a quedar x4 más x3 entre el producto de x4 por x3. Reemplazar los datos obtenidos, suma de raíces es 1, producto para este caso será menos 3. Por lo tanto, la respuesta para este problema será, problema 13, clave la E, menos 1/3. ¿Está bien? Ok, sigamos. Problema 14
Nos dice la ganancia mensual en nuevos soles estimada por una empresa al producir y vender X unidades de una licuadora modelo A1 se da mediante la ecuación G de X, expresada justamente por los términos presentados. ¿Cuántas licuadoras se debe de producir y vender cada mes para maximizar la ganancia? O sea, vamos a resolver esto como es una ecuación cuadrática, pero a su vez es una función cuadrática. Que dice, la ganancia va a depender justamente de la venta y de la producción de licuadoras, que en este caso asume X. Y nos están pidiendo a nosotros encontrar justamente este valor de X para que esto sea máximo. O sea, para que la ganancia sea máxima. No nos piden ganancia máxima, nos piden valor o cantidad de licuadoras que hay que producir, es decir, valor de X. Recordar lo siguiente. Se sabe de que para una función cuadrática o una ecuación cuadrática, su representación geométrica o su gráfico es justamente una sección cónica, una parábola, de las cuales esa parábola tiene justamente un vértice. Ese vértice tiene coordenadas. Por lo general se le pone H para el eje X y K para el eje Y. Esta parábola, ¿por qué se abre hacia abajo? Nos fijamos, coeficiente principal negativo. En consecuencia, justamente esta parábola se abre para abajo. Si fuese positivo, la parábola abre hacia arriba. Si nos damos cuenta, en esta parábola el punto máximo será justamente el vértice, ¿verdad? El vértice. Y este vértice, justamente, ¿quién es el punto máximo? Es el H para X y el K para Y. Recordar, H representa tu eje X. Y en el eje X, ¿quién es? En el eje X, ¿quién es el problema? ¿Quién es? Es la licuadora. Y acá el K, ¿qué va a representar? El K justamente será la imagen de H, que para este caso representará la ganancia. Como el punto es máximo, entonces decimos que acá para acá la ganancia es máxima. Pero si la ganancia es máxima para acá, entonces se obtuvo ¿por qué? Porque justamente se produjeron H licuadoras para obtener esta ganancia. Entonces, recordar también que para nosotros encontrar el vértice de esta parábola, lo calculamos de la siguiente manera. Una manera es generando un binomio al cuadrado, completando cuadrados, y la otra es mediante una propiedad. Si yo quiero encontrar el valor de H lo obtengo como la división de menos b entre 2a, y el valor de k justamente es la función evaluada en h. Ok, nuevamente procedemos a explicar qué es lo que vamos a calcular. Nos piden calcular número de licuadoras, no nos piden ganancia máxima. Si nos piden ganancia máxima, entonces será la imagen de h. O sea, acá, como nos piden licuadoras, nos están pidiendo únicamente calcular el valor de h, que es decir, la abscisa del vértice. Entonces, según el problema, nos están pidiendo solamente calcular el valor de h. ¿Quién es h? El número de licuadoras. Pues. Para este caso, h, ¿quién es? Menos b, será menos 240. Lo vamos a dividir entre 2 veces el valor de a, que para el problema el valor de a es 0,04. Menos 2 por 0,04. Bien, negativos se eliminan. Haciendo esta operación nos va a salir que el h es igual a 3000. Pero ¿quién es h? H justamente es el número de licuadoras que se tiene que producir y vender para que esta ganancia sea máxima. Nos vamos al problema. La respuesta será la C de casa. Bien, haciendo un resumen, dice es una inecuación polinomial dada por x menos 1, x más 2, x más 1 al cuadrado, y acá es x al cuadrado más 4, de las cuales justamente me están diciendo que todo este producto tiene que ser menor que 0. Resolver o en todo caso hallar el concepto solución. Bien, veamos. ¿Qué implica resolver una ecuación? Implica encontrar los valores de x, las cuales justamente reemplazar todos los valores posibles de x que hacen posible que esta desigualdad se cumpla. Interpretándola en la ecuación, tenemos que encontrar todos los valores de x de manera que al reemplazarla acá me tiene que dar como resultado un número negativo. Bien, nos fijamos lo siguiente.
yo tengo acá un número al cuadrado, valor de x al cuadrado más 4. Para cualquier valor de x negativo o positivo que yo tome, al llevarlo al cuadrado es positivo y si le sumo 4 sigue siendo positivo. Entonces no va a haber valor en este caso de las cuales esto sea negativo. Como esto es positivo, entonces lo vamos a eliminar, ya que esto siempre es positivo. Entonces la inecuación únicamente me está quedando x menos 1 por x más 2 y por x más 1 al cuadrado, menor que 0. Una ecuación que la vamos a resolver por los puntos críticos, de las cuales, ¿cómo la resolvemos? Tenemos que estos puntos, estos factores, igualarlos a 0 y llevarlos a una recta, a la recta numérica. Recordar, la recta está va desde menos infinito a más infinito y veo los puntos, ¿no? Acá tengo el punto 1, punto menos 2 y el punto menos 1. Ordenando de menor a mayor, tengo por acá el punto menos 2, tengo el menos 1 y por acá tengo el 1. Bien, hay que recordar también que para este tipo de ejercicios hay diversas maneras de plantearlo, de resolverlo. La manera que lo voy a plantear es la siguiente. Cada factor lineal que yo tenga me va a importar a mí el exponente. Y lo que yo voy acá a emplear, lo que yo usualmente resuelvo los ejercicios es cuando es par, justamente va a rebotar, y cuando es impar, se desvía. Empezamos de la siguiente forma, empezamos para el 1, siempre es positivo para el 1. Nos fijamos, para el punto 1, ¿qué exponente tiene? Impar, entonces se desvía, es decir, va justamente arriba, abajo. Para el punto menos 1, es par, entonces como es par rebota quiere decir que sí, ¿sí? La misma parte negativa. Para el punto menos 2, a la 1, impar, se desvía. Recordar que el intervalo es abierto. Entonces, asumimos también que la parte de arriba se sobreentiende que es la positiva y la parte de abajo se sobreentiende que es la negativa. El problema nos está pidiendo a nosotros calcular justamente todos los números que son menores a 0, o sea, nos piden calcular toda esta zona. O sea, la zona sombreada de verde será mi conjunto solución. Entonces decimos conjunto solución, o en todo caso x pertenece abierto en menos 2. Podemos plantear abierto en menos 2 hasta el 1. ¿Está bien? Pero al yo poner este intervalo quiere decir que estoy tomando como solución al menos 1. Pero el menos 1 como es abierto, o sea, no está tomando al menos 1. Entonces pongo abierto en menos 2 hasta 1 y justamente le voy a quitar el menos 1. Ya está. Esa sería la respuesta al problema 15. Viendo las claves para el problema 15, entonces la clave será la D, abierto en menos 2 hasta 1, y le vamos a quitar el valor de menos 1, clave A. Problema 16 y último. Nos hablan de un sistema lineal homogéneo. Recordad, sistema homogéneo quiere decir que cuando yo tome determinante a este sistema, el valor que voy a obtener es 0. Nos plantean el sistema de ecuación lineal y nos dice calcular la suma de valores de m para que tenga soluciones triviales. Cuando nos habla de soluciones triviales, nosotros hay que plantear lo siguiente. Vamos a asumir entonces que este sistema es un sistema inconsistente o incompatible. Como para que sea un sistema incompatible, entonces aplicamos la propiedad de justamente de que los coeficientes de este sistema están en una relación directa. ¿A qué me refiero? Decimos que n-1 es a 2 como 1 es a n. ¿Está bien? Se debe plantear eso. O la otra manera es de que yo trabaje con la determinante. Igual va a salir justamente lo mismo. Resolviendo acá esta ecuación, claro. ¿Qué obtengo? A ver, operamos en aspa, m al cuadrado menos m, aquí es igual a 2. Se genera una ecuación cuadrática, ¿no? Una ecuación cuadrática, la resolvemos, todo lo pasamos a la izquierda y genero esto. Si la resolvemos por el aspa simple, entonces, esto es m menos 2 por m más 1. Y todo esto igual a 0.
Ok, entonces si igualamos cada factor a 0, obtengo los valores para n. El primer valor es 2 y el segundo valor es menos 1. Nos están pidiendo calcular la suma, 2 más menos 1, y la respuesta justamente es 1. Para este problema nuestra clave será la clave E de elefante, clave E, 1. Bien, jóvenes, espero que les haya servido esta solución de problemas, lo que es en su preparación. Y bueno, recordar que somos la Academia Manuel Arévalo, se vienen muchos más videos y espero que haya sido de su agrado. Y no se olviden, Arévalo es calidad. Buenas noches, hasta luego.